En los últimos días, el campo, a través de las declaraciones de dirigentes del sector y de entidades agropecuarias, ha manifestado un rotundo no a la posible modificación del régimen de retenciones. Hoy hay un esquema de retenciones aplicado por el gobierno de Mauricio Macri y los rumores son fuertes y hablan de una modificación de ese régimen de retenciones que avanzarían hacia un aumento en las alícuotas. Se está hablando de una alícuota, por ejemplo, del 35% para la soja, de una alícuota también importante para el trigo, lo mismo para el maíz y también retenciones que podrían llegar a algunas economías regionales. Esta situación preocupa al sector agropecuario, ha sido un tema de batalla permanente, de enfrentamiento, recuerden ustedes, durante el año 2008 contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y este descontento en torno al régimen de retenciones se ha extendido a lo largo del tiempo. Mauricio Macri había llegado al gobierno y había eliminado las retenciones en el maíz, en el trigo, había mantenido una retención a la baja para la soja y luego, cuando se terminó el financiamiento externo, tuvo que acudir nuevamente al campo y aplicó un régimen de retenciones que es el que hoy todavía continúa vigente. ¿Qué dicen desde el sector agropecuario? Vamos a repasar la palabra, por ejemplo, de Dardo Chiesa, que es el dirigente que está al frente de Confederaciones Rurales Argentinas. Ayer, consultado por distintos medios vinculados al sector agropecuario, dijo: estamos absolutamente en contra y no las vamos a aceptar, entendemos las urgencias, entendemos que existen y habría que charlar un rato largo, dijo Dardo Chiesa, pero además agregó: si las retenciones a las sojas son llevadas al 35%, el sector va a desenchufar la maquinaria de producir y va a haber desinversión. Y además dijo: el sector no resiste retenciones, tenemos la presión impositiva más alta del mundo y las altas tasas de interés. ¿Algún país soporta tasas de 85% por 2 años como venimos soportando nosotros? Se pregunta Dardo Chiesa, el dirigente que está al frente de Confederaciones Rurales Argentinas, allí dando cuenta también de los números del campo. Aparentemente el gobierno de Alberto Fernández, que va a necesitar dinero para poder hacer frente a los compromisos externos, pero además a los compromisos internos, apelaría a las retenciones para hacerse de unos 2.000 millones de dólares extra a partir de la modificación en las retenciones. Bueno, ¿cómo son los números del campo y qué pasa con la cuestión de las retenciones? Se lo vamos a preguntar a David Miazo, que es economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, la Fundación FADA. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Martín, muy buenos días, un gusto conversar con vos. Bueno, gracias a vos por este tiempo. ¿Qué pasa con el campo y con las retenciones? ¿El campo puede soportar aumento de retenciones? Bueno, acá, para que la gente entienda qué son las retenciones y cómo funcionan, son un impuesto de exportación que exporta una cantidad importante de la producción, lo que hace es bajar el precio interno. Entonces, si yo hablo de 20% de derechos de exportación, lo que estoy hablando es que el precio local de los granos es 20% inferior al precio internacional. ¿Qué efecto genera esto? Como cualquier baja de precio, por la ley de oferta, lo que hace un menor precio es desincentivar la producción. Sobre todo en cultivos como el maíz y el trigo, especialmente, por ejemplo, el maíz en la competencia con la soja, que tiene un costo de producción mucho más alto porque las semillas son más caras, el fertilizante se usa mucho más. Entonces, cuando se generan este tipo de políticas, lo que se hace es justamente desincentivar la producción porque queda menor margen para fertilizar, para invertir en maquinaria, y esto por supuesto afecta en mayor medida a las zonas más marginales del país, hacia el oeste del país, digamos desde Río Cuarto hacia San Luis, desde el norte de Córdoba hacia arriba, donde los fletes son mucho más caros en términos relativos a la producción. Bueno, es paradójico porque según tu diagnóstico, David, las retenciones lo que hacen es achicar el margen de ganancia que puede tener un productor. Y cuando se quiere justificar a las retenciones, se dice que en realidad se aplican sobre sectores que tienen ganancias extraordinarias. ¿Hoy el campo tiene una ganancia extraordinaria que justifique de alguna manera, entre comillas, que se le puedan aplicar estas retenciones? Mira, en septiembre del año 2009, como para comparar con hace 10 años atrás, el precio equivalente en términos reales, ajustándolo por inflación internacional,
de la soja, hoy la soja, por ejemplo, que es por ahí el cultivo que siempre más se habla, tiene un precio de $350. En términos de los precios de hoy, viendo el precio 2019, era superior a los $430. Y en 2014 alcanzó los $600 en términos comparativos a hoy. Es decir, que también estamos ante una situación de un precio internacional mucho menor en términos de esta comparación. Bueno, entonces, pasando en limpio, hoy el campo no tiene ganancias extraordinarias, o al menos el mediano productor, que es el general en el país, no tiene una ganancia extraordinaria. Tal cual, porque de nuevo estamos hablando de precios reales 30% inferiores a los momentos en donde antes se planteó esta discusión con las retenciones móviles y los derechos de exportación al 35%. Entonces, se pueden pagar los derechos de exportación, el campo va a seguir produciendo si se lo suben, pero el costo va a ser más desincentivo a la producción y menor producción, que por ahí también uno piensa cuál es la salida genuina de la crisis. La salida genuina de la crisis es producir más, exportar más y generar más empleo. Y para eso lo que se necesita son justamente lo contrario a los derechos de exportación. Está bien que se entiende que se debe cumplir ese triple rol, sobre todo el sector agrícola, que es el de generar divisas, el de generar empleo y actividad económica en el interior y el de generar impuestos, el de pagar, ayudar a contribuir al gasto público. Y también otro tema, discúlpame que me extienda, para tener en cuenta, ya que estamos hablando de Río Cuarto, es la cuestión del efecto que esto tiene sobre las economías del interior, las economías regionales del interior. Del departamento Río Cuarto, cada peso nuevo que se paga en derechos de exportación es un peso que sale de la región y va al gobierno nacional y que después el gobierno nacional redistribuye en el gasto público a lo largo del país. Claro. Pero sin duda que los sectores productivos como Río Cuarto terminan aportando mucho más de lo que reciben. Claro, ese es el gran debate. Además, recuerdo en el año 2008 y a propósito de la resolución 125, siempre se cuestionaba qué se hacía con ese dinero, que nunca se terminaba blanqueando hacia dónde iba y mucho menos se convertía en algo coparticipable proporcionalmente a los lugares en los que se venían produciendo esos cereales a los cuales se les aplicaba la retención. Hoy, ¿qué pasa con eso? ¿Es algo más transparente acerca de qué es lo que se hace con el dinero que se recauda en concepto de retenciones y cuánto de lo que se recauda en retenciones termina volviendo a los sectores productivos donde se genera? En realidad, todos los recursos que se recaudan van a rentas generales y al gasto público en general. Entonces, en realidad no se termina viendo si llega o no llega de manera directa. Además, tener en cuenta que si lo vemos en términos directos, si se quiere, como lo estás planteando vos, si pensamos en la seguridad rural, la policía rural está a cargo de la provincia. Si pensamos en la educación rural, está a cargo de la provincia. Si pensamos en los caminos rurales, están a cargo de las provincias. Lo único que quedan dentro de la infraestructura, por supuesto, son las rutas y trenes, que algunos son nacionales, por supuesto los principales, y otros son provinciales. Entonces, en realidad, por ahí termina quedando difuso hasta qué punto vuelve o hasta qué punto no vuelve. Y creo que hiciste un buen planteo ahí. Porque nosotros siempre en Argentina vivimos de crisis en crisis y de urgencia en urgencia y por ahí nos queda lo importante atrás. Y en realidad por ahí la discusión es un poquito más de fondo y es acerca del gasto público que tenemos, que constantemente necesitamos más impuestos, más emisión monetaria o más deuda externa, la combinación de esas tres que quieras de acuerdo al gobierno, para financiar un gasto público que es demasiado alto para lo que el país puede pagar. Entonces tal vez con las retenciones y con muchas otras cosas, la verdadera discusión de fondo es el gasto público, un gasto público que el país pueda soportar de manera genuina y que no tenga que constantemente estar devaluando su moneda, endeudándose o presionando más a la actividad privada para poder sostenerlo. Además, crisis y las urgencias que
conlleva la crisis hacen que se recurra a esto que es apelar al dinero fácil, ¿no? Vos aplicás un derecho de exportación, te quedás automáticamente con ese porcentaje que está regido por la alícuota y te convertís en el mejor socio de los sectores productivos. Estamos hablando del campo, pero va a pasar lo mismo con el sector del petróleo y con las mineras, según lo que ha trascendido. Y el gobierno, al menos en el sector del campo, no es socio ni en los riesgos ni en la inversión que hace el productor a la hora de producir. Por eso no se encuentra ningún tipo de lógica. Disculpame que te dejé escuchar al último, y te quería agregar que lamentablemente, digamos, toda la situación social, la crisis social que claramente está viviendo el país y que claramente ha vivido en varias oportunidades, nos mete en un círculo vicioso de necesidades sociales, más gasto público. No podemos financiar el gasto público, más presión fiscal, menos actividad productiva, menos actividad económica, menos empleo, más crisis social. Entonces terminamos en esa trampa de la pobreza donde por las propias urgencias la resolución de eso termina generando un mayor achicamiento de la actividad y el potencial productivo del país, que se reduce en términos, que tiene sus impactos negativos en términos de empleo. Y te pongo un dato que justo en FADA estamos a punto de publicar. Creo que se va a titular algo así: ¿qué ocurrió cuando se bajaron los derechos de exportación? Y es una comparación de la última cosecha versus la de hace 4 años atrás, con derechos de exportación menores a los que había 4 años atrás. Y para resumirte algunos datos, se sembraron 1.400.000 hectáreas más, se produjeron 23 millones más de toneladas. Esas toneladas, esa nueva producción vale 3.500 millones más de dólares. Se generaron más de 700.000 nuevos fletes por esa mayor producción, y en todas las cadenas se generaron 108.000 nuevos puestos de trabajo, comparando las últimas 4 campañas. Se fertilizó un 40% más, la venta de maquinarias creció un 80%. Digo, son justamente de FADA quisimos mostrar más que por qué las retenciones no sirven o son malas, qué fue lo bueno que pasó cuando se bajaron. Y estos son algunos de los datos que estamos a punto de difundir y que van en línea con lo que estamos conversando. Bueno, seguramente serán datos muy importantes para compartir y que serán tomados en el marco de un debate que ya ha comenzado. Las entidades rurales están pidiendo reuniones con el presidente electo, quieren saber qué va a pasar con ese punto principal que es el de las retenciones, pero además con la política agropecuaria en general del gobierno que va a asumir el próximo 10 de diciembre. David, como siempre te agradecemos por el tiempo para charlar de estos temas. Todo conversar con ustedes y con tu audiencia. Gracias, hasta pronto. Bueno, ahí está, la palabra de David Miazo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, acerca del tema retenciones, el campo en alerta. Ahora vamos